Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Traen sus Biblias? ¿Me bajas poquito, Juanito, por favor? Porque está a punto de... Vamos a abrir nuestras Biblias. Primera de los Corintios, capítulo 13. Vamos a leer del verso 8 al 13. Continuamos con la serie Vivamos Piadosamente, es el estudio de la primera carta a los Corintios. Hoy veremos el tema 56. Tema 56 de esta serie se titula El amor nunca deja de ser. ¿Estamos ahí? Dice: el amor nunca deja de ser, pero si hay dones de profecía, se acabarán; si hay lenguas, cesarán; si hay conocimiento, se acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, pero cuando venga lo perfecto, lo incompleto se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño, pero cuando llegué a ser hombre, dejé las cosas de niño. Porque ahora vemos por un espejo, veladamente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente, como he sido conocido. Y ahora permanecen la fe y la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Vamos a orar. Señor, gracias, Señor, por este tiempo. Gracias porque permites que podamos ser expuestos a tu palabra, a tu consejo. Queremos crecer, Señor, en el conocimiento de tu verdad, de tu voluntad. Ayúdanos. Danos la gracia. Personalmente, dame la gracia para poder compartir, Señor, esta porción de tu palabra. Que también podamos recibir tu gracia, Señor, para poder recibir tu consejo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, en estos versículos el apóstol Pablo pone como relieve una cualidad absolutamente propia y exclusiva del amor, y es su perpetuidad, ¿no? El amor permanece para siempre, es perpetuo, el amor nunca deja de ser. Cuando todo lo demás, según el texto, aún los dones más excelentes y las más eminentes virtudes hayan cesado, el amor perdurará por toda la eternidad. Dice, porque este es el mayor, ¿no?, de estas tres virtudes. Ahora, ¿cuántas veces hemos escuchado, ¿no?, nos separamos porque se acabó el amor? Es que ya no había amor, ¿no? O sea, en un principio sí había mucho amor, pero después como que se fue apagando el amor y luego se acabó el amor, ¿no? Bueno, yo espero que entiendas una expresión, ¿no? Y espero que a la luz de las Escrituras y en este tema a lo largo podamos entender que quizá es una expresión no muy adecuada, ¿no?, apegándonos a términos teológicos, ¿no?, es decir, según lo que la Escritura dice. Entonces, la realidad, mis amados, es que tenemos la tendencia de darle niveles al amor, ¿no? O sea, de hecho, cuando nosotros vemos y estudiamos el amor desde una perspectiva griega, ¿no?, entendemos que el amor tiene diferentes significados por la riqueza del idioma. Sin embargo, si nosotros lo vemos desde una perspectiva en cuanto a una expresión de Dios, ¿sí?, es decir, cuando se habla acerca del amor en el Antiguo Testamento, en sí el amor habla de una cosa, ¿no? Bueno, habla de una persona, y es precisamente Dios, ¿no? Dios es amor. Ahorita vamos a ver un poquito de eso, ¿no? Entonces, repito, en términos, la realidad es que en términos generales, el amor es, o sea, el amor es, ¿no? Y mis amados, nunca deja de ser, ¿sí? El amor es y nunca deja de ser.
¿sí? Entonces, aquel que ama, ama para siempre, ¿sí? La Escritura menciona, repito, que Dios es amor. Y debemos de entender que el amor no es una cualidad o atributo como otros atributos que el Señor tiene, ¿sí? Como la omnipotencia, la omnisciencia, etc. Es decir, Dios es amor, no Dios tiene amor, ¿sí? Y naturalmente podemos concluir que la fuente de amor es Dios mismo. Es decir, sin una relación con Dios, ¿sí? Sin una relación, ¿verdad?, con Él, como esa fuente de amor, la posibilidad de amar es nula, ¿sabe? Es totalmente nula, ¿sí? Y aquí es donde debemos de saber identificar los afectos naturales del amor verdadero, porque son dos cosas distintas: un afecto natural y el amor verdadero. Un afecto natural es aquel primer impulso que tiene una madre hacia un hijo, un hermano hacia un hermano, incluso la pasión entre esposos, y no me refiero necesariamente a una cuestión íntima. Sí. El afecto natural es la capacidad que Dios da a todo ser creado necesaria para subsistir como creación, mis amados. Sí. Es un afecto natural. Y esto lo vemos en los animalitos. Hace unos días veíamos un video, ¿no?, con los niños, y veíamos cómo las gallinas se pelean con halcones para proteger a los polluelos. Y muchas de ellas ganan, salen con su ala en alto, ¿no? Pero las superan a las gallinas en tamaño, en fuerza. Sin embargo, esa necesidad, ¿verdad?, de proteger a sus polluelos los lleva a enfrentarse, y tienen un valor, repito, al punto en que la mayoría no se los comen a los pollitos, hace que huyan los halcones, ¿no? Bueno, no podemos decir que es amor, ¿sabe? Oye, pero están dando su vida por sus polluelos. Es un afecto natural. De hecho, es muy interesante porque el apóstol Pablo dice que en los postreros días habrá hombres tan perversos que ni siquiera tendrán afecto natural. Y hoy en día vemos a un montón de mamás matando a sus hijos. Estamos en los últimos tiempos. Sin afecto natural. Es decir, es distinto al amor. Repito, el afecto natural es algo opuesto a toda la creación, puesto por Dios, ¿sí? Precisamente porque es necesario para subsistir, para sobrevivir. Si no, la raza humana, ¿verdad?, o cualquier otra especie. Entonces, repito, el hecho de que haya ese tipo de muestras no necesariamente es amor, mis amados, ¿sí? Y es importante que podamos identificar afecto natural, lo que sentimos de manera natural, un hijo por una madre por un hijo, por un hermano, etcétera, al amor, la cual describe la Escritura, ¿sí? Entonces, el amor, mis amados, es algo mucho más profundo, mucho más extenso que un instinto de supervivencia, ¿sí? El amor es mucho más profundo y mucho más extenso que eso. El amor, escúcheme bien, el amor es calculado, el amor es premeditado y totalmente consciente, ¿sí? No es una cuestión de impulso. Es que sentí algo, ya estoy enamorado, ya estoy dispuesto a amar y... No, eso es otra cosa. Pero el amor es totalmente consciente, es premeditado y totalmente calculado. Es decir, tiene que ver con una decisión, ¿sí? Yo decido, determino en el corazón hacerlo, ¿sí? Y vamos a ver, ¿no?, que mencionábamos ahorita el hecho de que Dios es amor. Por tanto, ¿verdad?, hablábamos de que aquel que no tiene una relación con Dios no tiene la posibilidad de amar, es decir, de permanecer en el amor verdadero, ¿sí? Habrá impulso, habrá buenas intenciones, habrá deseo, ¿verdad? Y si las circunstancias son favorables, quizá pueda mantenerme ahí. Pero si no hay una relación con Dios, ese no es amor verdadero. Porque el amor, ¿sí?, es el que proviene de parte de Dios. No hay de otra. Lo demás, póngale el nombre que quiera, pero no hay de otra, ¿sí? Entonces, el amor es calculado, premeditado y totalmente consciente, ¿sí? Es que el amor me nubló, ¿verdad?, los ojos y me hizo perder la cabeza. Ese no es amor. Ese no es amor. Esas son pasiones desordenadas. Ese no es amor.
Sí. Es que el amor me hizo hacer tonterías y eso no es amor. Sí. Eso no es amor. ¿Sí? Entonces, al observar el amor de Dios para con nosotros, mis amados, cobra todo sentido. Sí, cobra todo sentido. Y es lo que nos lleva precisamente a vivirlo de manera correcta. Sí. Al observar el amor de Dios. Acompáñenme por favor a Primera de Juan, capítulo 4, verso del 7 al 10. Primera de Juan, capítulo 4. Vamos a hablar del verso 7 al 10. Cuando estemos ahí me dicen, por favor. ¿Ya? Dice: amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. ¿De quién es el amor? Y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Fíjense, aquí se va desmenuzando, ¿no? El que no ama, dice, no conoce a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. En estos pasajes vemos que la afectación del amor de Dios, ¿verdad?, a nuestras vidas es totalmente evidente. Es decir, aquel que se ve expuesto al amor de Dios, su vida se afecta sí o sí. Y por supuesto estoy hablando acerca de afectarse de manera positiva. Es decir, hay un cambio, hay una transformación, la vida es afectada de alguna manera, ¿sí? El amor es definido como la suma de la justicia y según estos pasajes es la prueba de que hemos nacido de Dios, ¿sí? Aquel que ha recibido el amor de Dios, por tanto ama, y esto es evidencia de que ha nacido de Dios. Si no, no. Si no, no, ojo con esto. Es decir, cuando hemos recibido el amor de Dios, le hemos recibido a Él, porque Él es amor. ¿Cómo lo hemos recibido? Por medio de la obra redentora de Cristo. Por ahí nada más, ¿verdad? Por tanto, nuestra vida, repito, se ve afectada y ahora podemos amar por medio de su obra como Dios ama, es decir, de una manera justa según el amor recibido. Sí, la semana pasada veíamos las características del amor, ¿no? Todas tienen que ver, tienen algo en común y es que ninguna va para adentro, todas van para afuera. Ninguna tiene que ver conmigo, tiene que ver, ¿verdad?, con lo que yo doy, porque decido amar. Repito, el amor tiene que ver con una decisión. Yo decido amarte, yo decido permanecer, yo decido dar. Eso es amor, ¿sí? Y si Dios ha demostrado que nos ama, ¿cómo demostró Dios que nos ama? ¿Cómo fue dando, enviando, entregando, ¿sí? Ese es el verdadero amor. Enviando a su único Hijo al mundo para que tengamos vida por medio de Él. Esta demostración de amor, mis amados, escúcheme, no tiene vigencia ni caducidad. No tiene vigencia ni caducidad. De hecho, esta demostración de amor no tiene que ver con la respuesta del mundo tampoco. Es decir, Dios no se alteró de manera emocional para entonces decidir amar. No es una respuesta de Dios para con el hombre. El hombre toma la primicia, de Él es la iniciativa. Y esa es la premisa del amor. Decido darte, independientemente. Pasaje súper conocido por nosotros los cristianos, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio, ¿verdad? Que dio, que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que cree en Él, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿sí? Entonces, Dios se dio. El mundo no tiene acceso a este amor porque no le recibe. Sin embargo, el amor de Dios está disponible para todos. Dios decidió darlo. Repito, no esperó un estímulo de parte del hombre. Y es hacia allá donde Dios quiere llevarnos. Ese es el verdadero amor, ¿sí? Es decir, mi respuesta de amor no tiene que ver, ¿sí?, con la respuesta que hay hacia la tercera persona. En un matrimonio, por ejemplo, quienes nos hemos casado y nos comprometimos delante de Dios y una nube de testigos,
Nosotros nos comprometimos a amar a nuestra esposa, a nuestro esposo. Y cuando decimos a amarlo o amarla, es independientemente de la respuesta que él o ella dé. Ese es el compromiso de amor. Oye, pero pues nomás no agarra el rollo, ¿no? Oye, pero mira, bueno, ¿cuál fue tu compromiso? Por supuesto, esto, mis amados, y lo hemos mencionado en otras ocasiones, siempre y cuando, ¿verdad?, tu vida no corra peligro, ¿verdad? Si tu esposa le pega muy duro, hermano, huya por su vida. Da risa, pero ¿y qué si lo digo al revés? ¿No? Porque se da que las hermanas también le dan con el sartén al hermano, que las hermanas son las agresivas, son las que se avientan. Cuidado con eso, ¿sí? También el marido puede huir de eso, ¿sabe? Huir de una desgracia. No se imagina cuántas desgracias hay de que el marido termina defendiéndose después de que no es la primera vez que se da a golpes, empezando por ella, y después, lógicamente, por la fuerza de él, termina en una situación sumamente crítica. Se da. Cuidado, si en la relación ya hay una cuestión física, espero que no haya ningún matrimonio que se dé en ese sentido acá, ¿verdad? Pero cuidado con eso, sí. Entonces, repito, el amor tiene que ver con una decisión de quedarse, ¿no? Y repito, y no tiene que ver con el estímulo que yo estoy recibiendo de la persona a la cual yo he decidido amar. Lo mismo va para con nuestros hijos, mis amados. Es que si te portas bien, entonces te amo y muestro mi amor para contigo. Si te portas mal, no. Cuidado con eso. Porque una cosa es disciplinar, una cosa es castigar, corregir, totalmente válido. De hecho, esa es una muestra de amor según las Escrituras. La palabra de Dios dice que el Señor nos ama como un padre. Y tal como un padre corrige, también el Señor nos corrige. Es decir, la corrección tiene que ver con una muestra de amor. Entonces, cuando nosotros corrijamos, cuando nuestros hijos se porten mal, nuestros hijos tienen que entender que están siendo corregidos, pero es porque le amamos. ¿Me explico? O sea, nuestro amor por ellos no se puede ver condicionado por su comportamiento, porque estaremos mandando un mensaje erróneo y al rato tendremos un montón de niños queriéndose ganar el favor de Dios, mendigando el amor de Dios. El amor de Dios no se mendiga. El amor de Dios se recibe por gracia, porque ya nos fue dado. La obediencia, ¿verdad? Y nuestra vida se ve afectada cuando verdaderamente hemos recibido el amor de Dios. Y según lo que acabamos de leer, esto solamente se recibe a través de la obra de Cristo. Arrepintiéndonos de nuestros pecados, ¿verdad? Cambiando nuestra vana manera de vivir y recibiendo, ¿verdad?, el pago único de nuestra salvación por nuestros pecados. No hay otra manera, ¿sí? Pasando por esa puerta, mis amados, el amor se recibe por gracia. ¿Me explico? No tengo que mendigar absolutamente nada. Entonces dice, en esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Y luego pone la vara, ¿no? Ahí el Señor. También nosotros, diga conmigo, también nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Este es uno de los mayores conflictos del mundo, ¿sabe? Y no el dar la vida por los hermanos. Ahorita voy a ir para allá. Pero ¿a qué me refiero con el conflicto que tenemos nosotros como seres humanos? Uno de los mayores conflictos es que nosotros tenemos nuestros propios estándares de amor. Y algunos por ahí dicen, bueno, si Dios hace esto, entonces me ama. Si Dios hace esto otro, entonces sí me ama. Si Dios no hace esto, ¿verdad?, es porque no me ama. No, es que Dios no me ama porque no me ha dado el trabajo que quiero. Es que Dios no me ama porque no me ayuda en esta situación. Es que Dios no me ama porque oré porque se sanara un familiar y no sanó. Y de repente nosotros ponemos los estándares de amor. Pero ¿qué dice la Escritura? ¿Cómo Dios mostró su amor? ¿Cómo Dios mostró su amor? No dando lo que queremos, mis amados, no dándonos lo que queremos, sino dándonos lo que verdaderamente necesitamos: salvación. La realidad es que somos ignorantes y muy pequeños. Nuestra mente es tan diminuta y de hecho el apóstol Pablo por eso menciona, en ese contexto menciona eso, ¿no? Y no alcanzamos a ver nuestra real necesidad, ¿no?
Repito, y empezamos a poner nuestros propios estándares de amor y nos sentimos amados porque Dios, es que partiendo, repito, de entender en qué consiste el amor de Dios, ya de ahí para acá todo es ganancia, ¿no? Todo es ganancia. Me ha dado vida eterna, me ha dado salvación, ha perdonado mis pecados. Y repito, y ese amor no tiene vigencia, no tiene caducidad, no se acaba. Sí, no está condicionado a tantas fallas o tantas caídas. Sí. Híjole, es que ya fallé tanto tiempo, entonces ya no es vigente. No. Entonces, en esto conocemos el amor de Dios, en que Él puso su vida por nosotros. Los redimidos lo sabemos, ¿cierto? Y vemos con cuán grande amor nos amó, y esto nos lleva a amar de la misma manera. Y aquí es donde se amarra perfectamente la segunda parte del versículo. Dice, en esto conocemos el amor en que Él puso su vida por nosotros. Dice, también nosotros debemos de poner nuestra vida por los hermanos. Sí. Aquí es donde se amarra, ¿no?, la segunda parte del texto. Si lo hemos recibido, también nosotros debemos de poner nuestra vida. Es decir, estar dispuestos a darnos. No habla de que vamos a ir a la cruz, ¿no? Un amigo, ¿verdad?, anda ahí pateando el bote, chafeando, y como Cristo yo también me voy a crucificar ahí en el patio de la casa. No está hablando acerca de eso. No va a servir de nada, ¿no? Al rato para recoger el tiradero que hagas ahí. No sirve de nada. ¿Sí? Habla acerca de que nosotros debemos de estar dispuestos a darnos, a vaciarnos por otros, como Dios lo hizo con nosotros. Primera de Juan, en el verso 7, ahí mismo del capítulo 4, dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios, y el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Aquí habla acerca de conocer a Dios, y esta palabra tiene que ver con experimentar de manera habitual, es decir, una experiencia constante. ¿Sí? Y habla de una experiencia de vida, una expresión, ¿sí? La expresión en el griego es presente continuo. Conoce, ¿sí? Conoce a Dios. No habla de conoció a Dios, ¿sí? No un día lo conoció, sino conoce, ¿sí? Y lo experimenta, vive ahí. En el verso 8 dice, no conoce. Sí, el griego señala no solo que no conoce ahora, sino que nunca lo conoció, o que no ha conocido a Dios. Sí. Y esta expresión en el griego no nos da la oportunidad de interpretar que alguna vez conoció a Dios. No es como que un día lo conoció y ahora ya no lo conoce. Ahora, es importante esto. Sí. Por tanto, la expresión de alguna vez tuvo el amor de Dios, o estuvo en el amor de Dios, pero se apartó, también en términos estrictos teológicos no es compatible, porque aquel que conoce permanece, porque el amor nunca deja de ser. Sí. Ahora, entiendo que es una expresión que ejemplifica quizá a aquellos que estuvieron entre nosotros, pero no son de nosotros. El apóstol Juan, ahí mismo en su primera carta, en el capítulo 2, verso 19, dice lo siguiente: salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros. No eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habían permanecido con nosotros. Y esto es bien importante porque está hablando acerca de identidad. Aquel que es, permanece. Y tiene todo que ver con lo que estamos hablando acerca de la permanencia del amor. Sí. El amor es para siempre y nunca deja de ser. Por tanto, aquel que ha recibido el amor de Dios, lo recibirá siempre. Sí. Dijo Juan, si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron a fin de que se manifestara, es decir, que hubiera una evidencia de que no todos son de nosotros, aun cuando están donde mismo, aun cuando escuchan lo mismo, aun cuando pueden llegar a experimentar, y hablo sensorialmente, lo mismo, pero no son, porque no recibieron el amor. Y no porque Dios no lo haya dado, sino porque ellos de manera voluntaria no lo han recibido. Sí. Y esto nos regresa a nuestro texto base ahí en 1 Corintios. El amor nunca deja de ser, es decir, nunca se acaba. Nunca se acaba. ¿Sí?
Dice, más ya sean profecías, quedarán desvirtuadas, según el sentido primordial del verbo, el verbo es catargeo. Dice, tiene que ver con reducir a la impotencia, es decir, caerán en desuso. Ya sean lenguas, cesarán, ya sea conocimiento, quedará desvirtuado, ¿sí? Es decir, se desvanecerán. Por el contexto podemos entender que esta cesación se refiere al momento de la segunda venida del Señor, cuando el Señor venga, ¿sí? No mientras la iglesia opera en estos tiempos, como muchos han concluido, ¿no? Cuando estemos en la presencia del Señor, no habrá necesidad de profetas, ni profecías, ni de ilusiones extáticas e intangibles, ni de lenguas extrañas, ni palabra de conocimiento. No habrá esa necesidad. Por otra parte, el conocimiento actual, el que ahora poseemos de las cosas espirituales, dice el apóstol Pablo, se verá aclarecido ante la venida de lo perfecto. Es decir, cuando ya estemos en su presencia, ¿sí? Dice, pero cuando venga lo perfecto, lo incompleto se acabará. Sí. Y aquí entramos, ¿no? a esa esperanza que ahora es necesaria tenerla. Sí. Esa esperanza. Entonces, en efecto, nuestro conocimiento, dice el apóstol Pablo, por ahora es parcial. Dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, es decir, hablamos de parte del Señor. Y Pablo dice, no porque conozcamos solo una parte, sino porque lo que conocemos lo sabemos todavía de manera imperfecta. Es decir, hay limitantes en este cuerpo corrupto, mis amados. No podemos verlo todo, porque estamos limitados. Hay un video muy viejito, no recuerdo cómo se llama, pero es muy bueno ilustrando esta parte. Es como están haciendo una ilustración en cuanto al 2D y 3D, ¿no? Según 2 dimensiones y tercera dimensión. Entonces, una figura en 3D está conversando con una figura 2D, es decir, en 2 dimensiones solamente tenemos arriba, abajo, izquierda, derecha. Sí. Esta figura en tercera dimensión, que tiene la capacidad de no solamente ir arriba, abajo, izquierda, derecha, sino tiene la capacidad de entender lo profundo, lo alto, ¿sí? Le intentaba explicar a esta otra figura en 2D qué era lo profundo, qué era lo ancho, qué era lo amplio. Pero esta figura 2D no lo entendía porque solamente conocía arriba, abajo, izquierda, derecha. Es decir, no puede salirse, ¿sí? Miren, cuando nosotros intentamos, ¿verdad?, en nuestra limitada capacidad de tiempo y espacio, entender precisamente estas cuestiones eternas, nos vemos como esa figura de 2D, intentando comprender la profundidad, lo amplio, lo ancho, porque no está en nuestra naturaleza. Sin embargo, dice el apóstol Pablo, en parte conocemos y en parte profetizamos, pero la realidad es que estamos limitados. Dice el apóstol Pablo en el verso 12, porque ahora vemos por un espejo veladamente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente como he sido conocido. Los espejos en el tiempo del apóstol Pablo, los reflejos proyectados no eran tan nítidos como lo tenemos ahora, no eran espejos de vidrio, sino los espejos antiguos, los cuales se han encontrado en muchas excavaciones cercanos allá al Medio Oriente, la mayoría traídos de allá de Egipto, ¿sí? Que el pueblo hebreo sale de Egipto con un montón de espejos, de allá se los traen, pero todos estos estaban hechos de un metal pulido, generalmente, ¿verdad?, una aleación de cobre y estaño, de bronce. Entonces, cuando Pablo habla acerca de que veremos como un espejo y añade veladamente, es decir, pues cómo se ve, por más pulido que esté, sí hay un reflejo, pero está distorsionado, ¿sí? No es tan claro como los espejos que ahora nosotros vemos. Sí, sí se alcanza a ver, a lo mejor podían ver ciertos colores, pero había ciertos detalles que no se alcanzaban a ver porque era un metal, ¿no? Entonces Pablo da a entender que aún, ¿verdad?, lo que se ha revelado es solo una parte de aquello que veremos cara a cara. Sí, cara a cara. Qué tremendo, ¿no? Si en parte profetizamos, es decir, con la mayor probabilidad el don de profecía solo es una ventana, mis amados, de lo completo y lo perfecto.
Ahí en casa, si quieren, pueden leer 1 de Pedro 1, de 10 al 12 y extiende un poquito más, desarrolla más esta idea, ¿no?, acerca de la profecía. Dice, porque ahora vemos como por un espejo veladamente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente, como he sido conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Dice estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Sí. Entonces, el amor, mis amados, es preferible a los dones de los cuales se enorgullecían los corintios. Por eso el apóstol Pablo dice, voy a mostrarles algo superior a los dones. Dones que el mismo apóstol Pablo le había dicho, procúrenlos. Son buenos, está bien, pero el asunto es que lo estaban utilizando de una manera incorrecta, en desorden. Pero voy a enseñarles algo mucho más alto, algo lo cual deben de procurar por encima de los dones, y es precisamente el amor. ¿Sí? El amor, ¿verdad?, está por encima de esto, debido a su permanencia, porque esos dones, esos carismas cesarán, pero el amor será para siempre. Sí, será para siempre. Entonces, es una gracia que dura como la eternidad. El estado presente, es muy interesante esto, no es como un estado infantil. El futuro es el estado adulto. Así es la diferencia, mis amados, entre el cielo y la tierra. Sí. Así es, los niños tienen sus puntos de vista muy confusos, ¿no? Incluso sus necesidades, ¿verdad?, son confusas. Hace ratito veía, ¿no?, que Ivana estaba llorando por su muñeca, ¿no? Para ella, para Ivana, ¿verdad?, a su edad, su necesidad en ese momento era obtener su muñeca, ¿sí? Y seguramente estaba dispuesta a hacer lo que sea para obtener su muñeca, solo que no tiene suficiente fuerza y no tiene un arma en la mano como para poder quitársela a la fuerza de su mamá, ¿verdad? Los niños, ¿verdad?, tienen limitados sus pensamientos y sus necesidades son así de limitadas, como usted y como yo, en este plano terrenal, comparado con el estado eterno. Seguramente cuando estemos allá nos daremos cuenta. Es como si yo ahorita le digo, ¿se acuerda, no?, de cuando se ponía, voy a poner ejemplo otra vez de Ivana, ¿no?, o se ponía como Ivana, ¿no?, a pelear por un muñeco, y ahora dice, bueno, ahora yo no me voy a poner a pelear por un muñeco, porque ya creció. Se da cuenta que hay otras necesidades. Quizá hay una que otra hermanita que le gusta jugar con muñecas, y qué bueno, está bien, juegue con una muñeca, pero sabrá que en el tiempo de alabanza, pues no es correcto jugar con una muñeca, es preferible estar adorando a Dios, ¿no? Pero es adulto, usted ya lo entendió, ya creció, ya maduró. Por eso dice el apóstol Pablo, cuando era niño pensaba como niño, ahora que soy adulto pienso como adulto. ¿Sí? En las cosas espirituales es exactamente lo mismo. La realidad es que en este estado es como si fuéramos niños, limitados. Pero llegará el momento en donde veremos cara a cara todo aquello que se nos ha sido revelado, que por ahora lo vemos como velado, como por un espejo. Sí. Entonces, todas las cosas son oscuras y confusas ahora, comparadas con lo que será después. ¿Sí? ¿Me ayudan con el piano? Entonces, estas, mis amados, solo se pueden ver, como decíamos ahorita, como por el reflejo de un espejo o como descripción, ¿verdad?, de una adivinanza. Pero en la eternidad nuestro conocimiento será libre de toda oscuridad y de todo error, y habrá muchas sorpresas. Quizá algo que defendimos con todas nuestras fuerzas y con todas nuestras almas en esta tierra, nos daremos cuenta allá que estábamos en un error, que estábamos confundidos, bien intencionados, pero bien confundidos, ¿verdad? Se clarificarán muchísimas cosas, y esa es nuestra esperanza. Esa es nuestra esperanza, ¿verdad? Entonces, nuestro conocimiento será libre de toda oscuridad y de todo error. Es la luz del cielo únicamente la que eliminará todas esas nubes y tinieblas que nos ocultan la plenitud de Dios. Ahora, la mayoría estamos aquí porque el Señor de alguna manera se nos ha revelado y hemos entendido quién es Él. Y algunos de nosotros hemos tenido experiencias con el Señor. Sí, seguramente si me pongo a hablar, algunos tenemos algunas experiencias, ¿verdad?, humanamente hablando, más fuertes que otros.
Sin embargo, aquí el asunto no es que la mayoría quizá hemos sido convencidos por el Espíritu Santo y sabemos quién es el Señor, ¿verdad? Y estamos aquí convencidos de eso. Ahora, esto es suficiente para poder ir en contra de esta naturaleza pecadora. Esa revelación de parte del Señor a través de las Escrituras, la convicción de su Espíritu Santo en nosotros, es suficiente para renunciar a nuestra vida y para luchar todos los días e ir en contra de esta naturaleza pecadora. ¿Sí o no? ¿Cuántos se identifican con lo que estoy diciendo? Porque si no hay lucha, pues algo está sucediendo, O sea, la palabra es clara. Jesús dijo: aquel que no se niega a sí mismo, aquel que no toma su cruz y me siga, dice, este no puede ser mi discípulo. Es decir, si aquí hay discípulos, estamos hablando de que aquí hay gente que se niega todos los días a sí mismo y que toma su cruz y que renuncia constantemente a los placeres de la carne, porque algo vimos, porque algo entendimos, algo se nos mostró de manera sobrenatural. La palabra dice que hemos sido renacidos no de carne, sino ha sido una obra sobrenatural del Señor. ¿A qué voy con esto, mis amados? ¿Puede imaginar ese momento en donde todo sea perfectamente claro? Porque ahora solo vemos en parte, pero es suficiente. Pero es suficiente. Dice el apóstol Pablo: ahora permanece en la fe, la esperanza y el amor. Tres cosas fundamentales en la vida del creyente: la fe, la confianza, la lealtad a lo dicho por Dios, la esperanza. Esperamos que un día estaremos con Él. La esperanza no cesa debido a la fe y el amor, la evidencia de que hemos nacido de Dios. Tres fundamentos en la vida del creyente. No pueden faltar estos tres elementos en nuestra vida: fe, esperanza y amor. Sin embargo, dice el apóstol Pablo estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. El apóstol Pablo no está diciendo que renunciemos a la fe y a la esperanza. Recordemos que el apóstol Pablo lo que está diciendo es que el amor está por encima de todo, sí. Y la premisa es que el amor permanece para siempre. El amor es eterno. El amor no deja de ser. Y aquel que vive en el Señor y ha experimentado el amor de Dios, ama para siempre. Y ciertamente su amor se perfecciona en nosotros, pero no deja de ser. Por eso es importante entender que aquel que es de Dios para siempre. Y no hay temor en eso. La excelencia del amor es preferible no solo a los dones, sino a las otras gracias. Repito, la fe y la esperanza. La fe se fija en la revelación divina y ahí se asienta, confiando en el Redentor, Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, dice el autor de Hebreos. La esperanza se aferra a la dicha futura, a la espera. Pero en el cielo, mis amados, la fe será absorbida por la realidad y la esperanza por la dicha. Ya no habrá por qué esperar. Sí. No hay lugar para creer y tener esperanza cuando vemos y disfrutamos. Pero allá, mis amados, el amor será perfeccionado. Allá amaremos perfectamente a Dios y allá nos amaremos perfectamente unos a otros. Donde Dios se ve como es y cara a cara. Y ahí está el amor en su mayor altura. Solamente ahí será perfeccionado. Qué bendición, ¿no? Bueno, la invitación, ¿verdad? La exhortación es eso, permanecer en el amor de Dios, ¿sí? Con la confianza de su obra en nosotros. Nos
vamos a orar. Vamos a dar gracias a Dios por su obra. Señor, muchas gracias. Gracias, Señor, por tu bondad. Eres bueno. Tú has mostrado tu amor, Señor, a través de tu Hijo amado. Y aquellos que hemos recibido ese amor, Señor, junto con ello nos has dado la confianza de que permanecemos en Él. Que este amor no tiene caducidad. Que este amor, Señor, no es condicionado. No es algo que recibimos por gracia. Y necesariamente nuestra vida se ve afectada por este amor. Y nuestra relación con nuestros hermanos, con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos, se ve afectada por este amor. Y todo lo que hacemos, Señor, se ve afectado debido a este amor. Líbranos, Señor, de quitar nuestra mirada en esta gran verdad. Y vivir, Señor, bajo esta premisa. Gracias, Señor. A ti sea la gloria y el honor por siempre. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Pues que Dios nos los bendiga. Nos vemos, si Dios quiere, el sábado en la mañana. Bendiciones.